¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenas noches. Presentamos primero la entrevista del tocayo Jesús López Almejo, porque estuvimos grabando varias charlas que estaremos presentándoles el fin de semana. Por supuesto, estará con nosotros Gerardo Fernández Noroña el día de mañana sábado a las 5 de la tarde. Estará el consejero del INE Martín Faz un poco antes, también el día sábado. El domingo tenemos una batería de entrevistas importantísimas, interesantísimas, desde el tema de los punteros, los halcones del cártel de Sinaloa en Culiacán, cómo operan, cómo se mueven, los ojos de los chapitos sobre Culiacán, también el desplazamiento forzado en diferentes entidades de nuestro país. Son miles de personas las damnificadas por el crimen organizado. Estaremos hablando también de lo que es la famosa gentrificación turística, ¿no? El clasismo y racismo que hay, no solamente en el tema Mazatlán, aunque partimos de ahí, pero vamos a abordar también todo lo que es el Airbnb y todo ese tema en la Ciudad de México. Vamos a hablar también de una historia de película, tipo Los Intocables, de verdad, con la gente archivero, un personaje que se dedicaba a fabricar billetes desde Lecumberri, le vendía a Medio Mundo, bueno, American Express, en fin, no se lo pierdan también, por supuesto. Y un tema que ustedes, perdón por el retraso, se los digo abiertamente, uno de nuestros amigos de la audiencia, muchas gracias por la paciencia, me lo sugirieron, pero no habíamos podido porque la persona que queríamos entrevistar estaba fuera de México, no coincidían las fechas, finalmente ya la tuvimos y vamos a hablar de la sequía de Cuatro Ciénegas, Coahuila, que es otro tema que ustedes nos han solicitado y que lo tendrán en entrevista precisamente para profundizar. Yo quiero en esta oportunidad, además de agradecerles, por supuesto, su paciencia, su lealtad a esta comunidad, pues otra más, como dice nuestro título, ¿no? Otro caso más de Xóchitl Gálvez, perdón, a unas cuantas horas del debate con Claudia Sheinbaum, con Jorge Álvarez Maínez, pues nos topamos con este trabajo que da a conocer el portal, sin embargo, que parece ser el último clavo precisamente al ataúd. Y es que, ojo, en los documentos del registro público de la propiedad sobre los movimientos de compraventa de propiedades de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata presidencial de la derecha, hay una inconsistencia sobre su estado civil, un detalle que forma parte de una cadena de irregularidades, es lo que dice este trabajo periodístico de Sin embargo, que está firmado por la periodista Daniela Barragán. Agrega que el 18 de enero del 2022, Xochitl Gálvez compró un departamento ubicado en Monte Camerún, ubicado en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. En sus datos como compradora indicó que era casada y funcionaria pública. Para 2021 salió el aviso preventivo que indicó el inicio de la adquisición de la Casa de Sierra Santa Rosa, conocida luego como la Casa Roja, y para el 21 de mayo del 2021, fecha en que se concreta la adquisición, ella informa estar soltera. Incluso ese dato aparece de nuevo en el documento de la hipoteca. Actualmente la pareja de la candidata del PRI PAN PRD es Rubén Sánchez, con quien además comparte una de sus dos empresas, operación y mantenimiento de edificios inteligentes, y de acuerdo con información que ella misma ha compartido, viven en sociedad de convivencia, que es un mecanismo legal que reconoce la unión de parejas que deciden no casarse, pero los documentos oficiales dan más detalles. Xochitl Gálvez contrajo matrimonio el 8 de agosto de 1987 con Luis Ernesto Vega Chacón, de 33 años, ella 24. En la biografía de Xochitl de vender gelatinas a buscar la presidencia de México, escrita por Scarlett Lindero, se señala que a esa edad ella comenzó a compartir su vida con un hombre y que ese hombre era Rubén Sánchez, ¿no? Entonces aquí ya nos empezamos a perder. El trabajo, como se los hemos dicho en otras ocasiones, cuando se presentan reportajes, tiene que ir acompañado de documentos. Bueno, Daniela presenta la acta de matrimonio tal cual para poder checar los datos y lo que está publicando. En otra biografía, Shingona, una mexicana contra el autoritarismo, de Ivonne Melgar, cuenta que en 1987 conoció al papá de su hija y hubo una presión de su familia para que ella contrajera matrimonio. Conozco al papá de mi hija, me caso con él y pues él se va cuando estoy con 6 meses de embarazo, me quedo sola. Después relata que años después el hombre intentó acercarse a ambas, pero que ella no existe y cree que para Diana existe poco. Sin embargo, el relato esconde inconsistencias. Diana Vega Galvez nace el 23 de enero de 1988, es registrada el 15 de marzo de ese año por sus dos padres, Vega Chacón y Galvez Ruiz. Ambos firmaron el documento en el registro civil de Tepatepec, Hidalgo. Incluso otra vez Daniela presenta el documento,
Pero esta acta no es la única. En un registro civil del entonces Distrito Federal, 100 días después fue registrada Diana Llamas Gálvez, nacida el 23 de enero de 1988, y fue registrada por sus padres, Francisco Llamas de la Fuente y Berta Xochil Gálvez Ruiz, él de 29, ella de 25 años. También está ahí el documento. Y cada registro de Diana emitió su respectiva clave única de registro de población. Y de acuerdo con los documentos en poder, sin embargo, para abril de 2024, ninguno de los registros públicos, el de Hidalgo y Ciudad de México, tiene constancia de cancelación, sino que ambas son vigentes y en consecuencia, la hija de Galvez durante este tiempo ha podido utilizar cualquiera de las dos. Aunado a eso, sobre los datos que brindó Xochitl en la historia con sus exparejas, hay información que la contradice. De su esposo Luis Ernesto Vega, del que contó que se fue mientras estaba embarazada, hay registros de prensa de él dando declaraciones en 2002 como director de operaciones en el Instituto Nacional Indigenista, del que Gálvez era directora en el gobierno de Vicente Fox. El 21 de mayo del 2003, el organismo se transformaría en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En la biografía de Ivonne Melgar sobre Xochitl cuenta el episodio en el que Fox trabajó en convencerla para que se uniera a su equipo y que ella tuvo que hablarlo con su pareja Rubén Sánchez, ya que incluso fue su testigo presencial. Y ahí entra también Francisco Llamas, quien registró por segunda vez a Diana. De acuerdo con el registro de servidores públicos, él entró a trabajar en 2002 como coordinador de Presidencia de la República. Un año después fue nombrado director general adjunto, los dos cargos durante la presidencia de Vicente Fox. Para septiembre entró a trabajar con Xochitl Alini como coordinador, se quedó ahí hasta 2007, 5 meses más que ella, pero no fue el único espacio laboral compartido. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, Llamas de la Fuente aparece como fundador y accionista de Hightech Service, la otra empresa de Xochitl. La constitución de sociedad fue el 26 de noviembre del 2012. Años después, Diana se convierte en representante legal de dicha empresa y nuevamente Daniela Barragán presenta el documento. El 5 de diciembre del 2023, Xochitl Gálvez presentó a su principal equipo de campaña. Ahí estuvieron sus dos hijos, Diana Vega Gálvez, Juan Pablo Sánchez Gálvez, y anunció que Diana sería la encargada de coordinar a los Xochilovers, como llama a quienes la apoyan, Juan Pablo, coordinador de jóvenes, cargo al que renunció el pasado 3 de abril. Obviamente hubo críticas, ¿no? En torno a la participación de sus hijos. Ella dijo, no van a ganar dinero, trabajan, tienen actividades empresariales. Y en el caso de Diana, no es la primera vez que se suma a los equipos de su mamá. De acuerdo con la información de su equipo de campaña, en el 98, Xochitl Gálvez contaba con una participación accionaria del 70% en su empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, de donde además era administradora única de la sociedad, pero que en 2010 la sociedad aceptó su renuncia a dicho cargo. ¿Y a quién cree usted que designó? A Diana Vega como administradora única, por lo que en 2011 Xochitl le donó el 100% de sus acciones a Diana. Esa versión se contradice otra vez en documentos oficiales. Sin embargo, publica en enero de este año que en el registro público hay dos documentos referentes a OMEI. El primero data del 6 de mayo del 98, cuando se constituyen con 140 acciones para Berta Xochitl Gálvez y 60 para Rubén Sánchez Manso, su esposo, y ella queda como apoderada y él como operador. Segundo documento, consultado a finales del 2023, tiene fecha del 14 de octubre del 2014, es decir, de 3 años después de que Diana Gálvez, según la candidata, tomó poder de la empresa. En este, pues no figura el nombre de Diana Vega. Se trata de la constancia de una asamblea general ordinaria y se enlista a los funcionarios y operadores. Y en primer lugar está Xochitl Gálvez como apoderada con facultades de poder general para pleitos y cobranzas, actas de dominio y también de administración. Ahí tiene usted parte precisamente de lo que da a conocer este, el portal. Sin embargo, este trabajo periodístico sustentado en documentos, sustentado precisamente en actas, en donde se confirma que, bueno, Xochitl de entrada falsea declaraciones. Ella sí retuvo entonces acciones de su empresa, nunca reportó ganancias, nunca se le entregó totalmente a la hija. No está la historia, por supuesto, también entonces de estas dos propiedades, entre ellas la famosa la Casa Roja, las irregularidades en la contratación de una empresa de Xochitl cuando era precisamente delegada, y ahora estas dos actas de nacimiento de su hija, ¿no? Que está involucrada directamente con las empresas de su madre, las propiedades de su madre. Mire, a mí me parece que, y lo hemos dicho desde la otra vez, Xochitl Gálvez está ya en una especie de tobogán, esa es la verdad de las cosas.
La han ido dejando sola, incluso sus propios testaferros, sus corifeos, sus asesores. Son pocos los que quedan al lado precisamente de la política hidalguense, particularmente son los calderonistas, quienes consideran que todavía tienen mucho que ganar de la mano de la política hidalguense. Todo esto encabezados por Max Cortázar, quien va a iniciar a partir de este momento una serie de videos, presuntos reportajes, datos, cifras, fotos, imágenes totalmente en contra de Claudia Sheinbaum, seguramente de la gente cercana a Claudia Sheinbaum, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí el punto es que es una estrategia ya desesperada para tratar de tapar los propios huecos que abrió Xochitl con este tipo de historias que se contradicen entre sí. ¿Por qué razón? Ha quedado demostrado que si no presentas un documento contundente, un documento que realmente simbre al presidente de la República, no un reportaje que esté lleno de inferencias, no un audio en donde se cree que se dice o se piensa, no un trabajo donde te dicen usted saque sus propias conclusiones, no un video en donde está editado, realmente un hecho que muestre a cabalidad una profunda corrupción en contra del presidente, el cual se los puedo decir, no lo hay. Y no lo hay de entrada por el hecho directamente que López Obrador no le han encontrado nada durante décadas. ¿Usted cree que si no hubieran encontrado algo de López Obrador durante todos estos años, que se convirtió en una piedra en el zapato de esta clase en su momento gobernante, hoy opositora, no lo hubieran presentado ya? ¿No hubieran sacado ya precisamente algo para impedir de entrada su llegada a Los Pinos, para acabar con él completamente a partir de las elecciones del 2006? Y se lo puedo garantizar que García Luna lo buscó, y le puedo garantizar que la DEA lo buscó, y le puedo garantizar que la CIA lo buscó, y le puedo garantizar que el CISEN lo buscó. Desde la época de Fox, pasando por la época de Calderón, de Peña, por supuesto que, que sí. Y si no lo tienen, y si no lo han presentado, es que no lo tienen. Estos videos que advierten que tienen de los hijos de Andrés Manuel recibiendo dinero del narcotráfico, pues ya se están tardando en presentarlos, porque de otra manera se quedan solamente en el blofeo, y es algo que hace mucho personajes como Riva Palacio, por ejemplo, ¿no? Que insisten que hay documentos y hay videos, bueno, pues preséntenlos, así de sencillo, así de fácil. Periodista que blofea es periodista que simple y llanamente no quiere decir la verdad o no tiene lo que dice tener. Y es el caso concreto de Raimundo Riva Palacio, por ejemplo. En el caso de Loret de Mola, pues él va a seguir con esta serie de acciones, con esta serie de acusaciones, con esta serie de reportajes, no golpeteo, pero la credibilidad de Loret de Mola sinceramente es nula ya en este momento. Él le habla a su séquito, le habla a su target, y de ahí no sale. Si usted sale de ese círculo, se lo digo a los seguidores de Xochitl, se va a topar con que nadie cree lo que se está presentando, y aquel que haya cursado la carrera de periodismo, si tiene un poco de honestidad consigo mismo, consigo misma, no puede avalar muchas de las cosas que han presentado en Latinos, por ejemplo, como trabajos periodísticos. Y no porque a la gente que está ahí le falte talento, porque no, ¿eh? Hay gente muy talentosa como reporteros. El tema es que la línea editorial es otra completamente. Y lo mismo pasa con Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción. Entonces estamos en un escenario en donde se van a lanzar con todo ante un muro, en pocas palabras, que difícilmente van a poder raspar. Y sin embargo, cada vez salen más y más y más ejemplos de este tipo que confirman el conflicto de interés de Xochitl Gálvez, la corrupción de una u otra manera de Xochitl Gálvez, y que Xochitl es representante de esta clase política que, como Marco Cortés, ¿no? Dignifica los acuerdos gangsteriles con el señor Alejandro Moreno, como Felipe Calderón, que se atreve a postear en torno a la seguridad y a hablar del combate a la corrupción y a hablar del combate a las drogas cuando su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel por narcotraficante. Es la representante de un grupo empresarial como el de Ricardo Salinas Pliego, que quiere que la ley se aplique solamente a los güeyes de mi compadre y que a él se le dé total libertad de hacer lo que le venga en gana. ¿Por qué? Porque él es Ricardo Salinas Pliego, para no profundizar tanto. Y estamos en ese escenario en donde cada vez más la campaña de Gálvez se va desmoronando. Obviamente no se va a aceptar, faltan 2 meses, o sea, ojo con esto, todavía faltan 2 meses, ajá, para llegar al final de la contienda. Entonces, si la oposición aceptara en este momento que ya perdió, cuidado, cuidado, porque entonces sí,
Más allá de incrementarse el voto hacia Morena, se decrecería el voto hacia la oposición, sobre todo en entidades en donde tienen posibilidades de ganar, como por ejemplo el caso concreto de Guanajuato o el caso de Yucatán. Y por supuesto, lo que más les importa, que es el Congreso. El Congreso del país, de curules escaños, en donde están dando una batalla feroz en cada una de las entidades, precisamente para lograr posicionarse y tener una mejor herramienta para poder convertirse en una oposición real a Claudia Sheinbaum. Las encuestas fuera de Massive Caller, el resto de las encuestas nos hablan de que Morena tendría una mayoría, pero dicen algunas que no le llegaría al plan C. Por eso es que Sheinbaum ha destinado su campaña a la tierra, precisamente como se define, a esa campaña a pie de tierra para convencer a la gente como tal, alejándose un poco de los medios grandotes de comunicación y yendo muy al estilo de lo que hizo López Obrador, puerta por puerta, para que la gente precisamente pueda llevar a cabo una votación masiva a favor de su candidatura. Pero eso es en donde está ahorita ocupada la oposición. Y en el caso de la Ciudad de México, nos decían, y esto lo comentamos sobre una encuesta, no encontré la encuesta que ustedes me recomendaban, mi querido Jorge, parte de nuestra comunidad, en donde se hablaba de que la diferencia era muy pequeña. Lo cierto es que la diferencia entre Clara Brugada y Santiago Taboada, en la mayoría de las encuestas es una diferencia de 2 dígitos. Taboada sí ha crecido, a diferencia de Xochitl Gálvez, sí hay un crecimiento de Taboada. Yo no creo que Clara Brugada se alce con la victoria con una diferencia de 16 puntos o de 12 puntos. Yo creo que la diferencia sí va a ser alrededor de 10 o bien de 8 puntos con respecto a Taboada. Sí creo que Morena va a recuperar algunas alcaldías de la Ciudad de México. Sí creo que va a quedar con la mayoría en el Congreso, pero vamos a ver qué sucede aquí en los próximos días. Incluso Taboada suspendió sus campañas, sus días de campaña de manera sorpresiva. Yo imagino que ya lo tenía planeado, ¿no? Pero hubo varios días en donde no apareció Taboada. Esa es la realidad. Y después salió a decir que ya habían castigado al presidente de la República, le habían pedido al presidente que no hablara de él, ¿no? Tratando de subirse a este carro, de pelearse con Andrés Manuel López Obrador, que está demostrado que no es así. Pero bueno, hablamos precisamente de una campaña de Xochitl Gálvez en donde la gelatina pues simplemente no cuajó, en donde la gelatina se desmoronó desde un principio y se desmoronó como tal por el simple hecho de que todo lo que hay alrededor de Xochitl Gálvez es ficticio, nada más ni nada menos. Si les gustó el video, échenle pulgar arriba, ya lo saben, compártanlo. No dejen de comentarlo, por favor, es fundamental para nosotros, así como también ya lo saben, déjenos su suscripción, déjenos también, por supuesto, su campanita. Si hay posibilidad, échenos super chat, échenos super gracias y ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Viene el debate, vamos a ver cómo se pone. Para mí, sinceramente, creo que, como se los dije en alguna ocasión, la campaña de Xochitl Gálvez, ya este arroz ya se coció. El tema es que Morena no se confíe y que siga y siga, porque ya la oposición ya no le interesa la silla del águila. Lo que le interesa es el Congreso, que es la verdadera joya de la corona para Claudio X, para Ricardo Salinas Pliego, incluso para los propios partidos políticos. Ahí es donde se tiene que dar la batalla de aquí al próximo 2 de junio. Por eso es fundamental no confiarse en todos los sentidos. Yo, como siempre, les agradezco su atención y nos vemos el día de mañana. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.